Buenos días, buenas tardes, en dependencia del país donde os encontréis. Me presento, me llamo Felipe Hurtado Murillo. Trabajo en la unidad de reconstrucción de la mutilación genital femenina en la ciudad de Valencia, en España. Es una unidad de referencia multidisciplinar donde atendemos a las mujeres que por razones culturales han sufrido mutilación genital. El tema que presento se llama mutilación genital femenina, atención sexual integral, prevención y detección. Y lo presento en la modalidad de videoconferencia virtual y diferido en la praxis o práctica clínica. Y en cuanto al eje temático, es sobre aspectos culturales, derechos humanos y violencia estructural. Y todo esto se presenta en el Congreso Panamericano de Sexualidad y Tabú Mujer, en salud sexual, maternidad y vejez. Y seguidamente voy a poner la presentación en la cual voy a plantear desde lo que es la introducción, todo lo que significa la forma de abordar este tipo de demanda asistencial y las conclusiones. Y en la presentación también aporto pues, referencias bibliográficas de interés. Bueno, pues voy a aportar la presentación sobre la cual voy a centrar toda la presentación. Bien, aquí tenéis ya la presentación y voy a pasar a los aspectos introductorios. Bien, la violencia contra las mujeres adopta formas muy diversas. Violencia por la pareja o expareja, las violaciones sexuales, la trata de mujeres y niñas, la prostitución forzada, la violencia en situaciones de guerra, la esclavitud sexual, el embarazo forzado, los matrimonios con menores, los asesinatos por razones de honor, la violencia por causa de la dote, el infanticidio femenino y la selección prenatal del feto a favor de bebés varones, la mutilación genital femenina, motivo de mi tema, y otras prácticas tradicionales perjudiciales. Vamos a definirla. ¿Qué es la mutilación genital? Son todos los procedimientos que alteran o lesionan los órganos genitales femeninos de forma intencionada y sin finalidad terapéutica, y no aportan ningún beneficio a la salud de las mujeres, sino que las perjudican de forma variada. Esta definición está consensuada y pertenece a la Organización Mundial de la Salud, la nota descriptiva número 241, que se publicó en febrero de 2010. La mutilación genital femenina constituye una violación de los derechos humanos de las mujeres, porque atenta contra su seguridad, atenta con su integridad física, con su salud psicológica, con el derecho a la vida, porque en muchos casos hay niñas que desgraciadamente mueren en el acto, y también al derecho a no ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, que es un derecho humano. Bien, por lo tanto, estamos hablando de una violencia estructural y cultural. Estas prácticas reflejan una desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituyen una forma extrema de discriminación de la mujer. En cuanto a sus causas, la etiología de la mutilación genital femenina responde a un conjunto de factores culturales, religiosos, sociales y comunitarios. Y su práctica tiende a perpetuarse por la presión social y por adaptarse a lo que se ha venido haciendo tradicionalmente. Es una cuestión de coherencia de grupo y
y suponiendo un requisito ineludible para poder casarse en su entorno cultural, para conseguir una determinada posición social o simplemente para ser aceptada en la comunidad. La vinculación con la tradición depende más de la identidad étnica que del país al cual se pertenece, teniendo por ello justificaciones distintas. En cuanto a los tipos, el tipo, la edad y la manera en que se practica varía dependiendo de diversos factores. El grupo étnico al que pertenece la mujer o la niña, el nivel socioeconómico o si procede de una zona rural o urbana. Se lleva a cabo en distintas edades, que oscila entre el nacimiento y el primer embarazo, aunque predomina la práctica entre los 5 y los 15 años. En cuanto a la clasificación de la OMS, voy a centrarme en la clasificación de 2007. Tenemos 4 tipos principales. Primer tipo, tipo 1 o clitoroidectomía. Dentro de este tipo podemos tener 2 variaciones. El tipo 1A, que es escisión, como ven en la imagen, del prepucio y más o menos una parte del glande, es decir, hay una escisión parcial del glande, del clítoris. El tipo 1B, más a la derecha, sería escisión del prepucio del clítoris más la totalidad del glande. El tipo 2 o escisión, que tenemos 3 posibilidades según la extensión del corte. 2A, corte parcial o total de labios menores. 2B, corte de labios menores y glande del clítoris. Y 2C, corte de labios menores, glande del clítoris y escisión en labios mayores. Tipo 3 o infibulación es la de mayor impacto, con la cual lo que se busca es el estrechamiento de la apertura vaginal y ocurre en un 15 o 20% de los casos. Tenemos también 2 posibilidades. 3A, cuando hay un corte y unión de labios menores, y 3B, que hay corte y unión de labios mayores. En cuanto al tipo 4, son diferentes prácticas para estrechar la vagina, que puede ser mediante estiramiento, raspado, cauterización, incisiones o anillos. Aquí vemos la extensión donde puede ocurrir de este tipo de prácticas. Bien, magnitud del problema. Es un fenómeno global. Según el informe de UNICEF de 2013, más de 125 millones de niñas y mujeres vivas han sido mutiladas. 30 millones de niñas pueden encontrarse en situación de riesgo de ser víctimas de mutilación en la próxima década. Cada año, 3 millones de niñas, tan solo en África, son mutiladas. Y 180.000 mujeres al año que emigran a Europa también son mutiladas. Es decir, hay que tener en cuenta que con las diásporas, con las migraciones, pues digamos que no solo están las niñas y mujeres mutiladas en sus zonas de origen, sino que también viven ya en otro tipo de latitudes por las migraciones. Aunque en los sitios de acogida, en los países de acogida, no se practica este tipo de acto tan dañino para la salud de las mujeres. Aquí, por ejemplo, vemos el mapa de la mutilación genital femenina en España, que se hizo en 2012, con una distribución territorial de la población femenina procedente de países donde se practica la mutilación genital. Vemos que, si vemos el mapa de España, la mayor concentración se situaría en Cataluña, con el 31,7%, seguida de la Comunidad de Madrid, el 13,2%, Andalucía, el 10,8%, y la Comunidad Valenciana, que es donde trabajamos desde la unidad en la que yo estoy, es el 9%. Vamos ahora a ir a las consecuencias que tiene para la salud este tipo de prácticas. Por un lado, hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos
hay que decir que tanto las personas que la practican como las víctimas y las familias desconocen la relación entre la mutilación genital femenina y las consecuencias para la salud a medio y a largo plazo. Porque a corto plazo, como lo más grave es la muerte, inevitablemente es evidente que está asociada inmediatamente. El tema es cuando son las consecuencias que se van a producir a medio y largo plazo, como acabo de comentar, donde no está asociada ese tipo de hechos. Por lo tanto, tenemos consecuencias a corto plazo, consecuencias a medio plazo y consecuencias a largo plazo. Bien, de entre las consecuencias a largo plazo tenemos las consecuencias psicológicas y las consecuencias sexuales, que son en las que me voy a centrar. Bien, consecuencias psicológicas. Temor e inseguridad respecto a la vivencia de sus cuerpos y a la sexualidad. Estrés postraumático. Baja autoestima. Confusión y sentimientos de contradicción por la diferencia de valores de la sociedad de origen y la sociedad de acogida. Porque claro, cuando no han salido de su zona de origen, allí todas las mujeres están mutiladas y piensa que, bueno, pues que eso es un hecho que debe de ocurrir en todas las mujeres. Pero cuando van a un lugar diferente donde esto no ocurre, entonces ese contraste hace que entiendan que solo les ha pasado a ellas, no a todas las mujeres, con lo cual aumenta ese sentimiento y esa confusión. Miedo al rechazo de su grupo social o étnico si no acceden a la práctica de la mutilación genital. Sentimiento de culpa de las madres mutiladas que han aceptado o incluso promovido la práctica de la mutilación a sus hijas. Depresión, ansiedad crónica, fobias, terrores nocturnos, flashback o reminiscencias del momento del corte, enfermedades psicosomáticas y en algunos casos alteraciones psicóticas. Por lo tanto, ven el abanico de consecuencias psicológicas que pueden ocasionarse a largo plazo en estas mujeres. En cuanto a otros efectos a largo plazo, estarían sobre el aparato genital, con enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones, infertilidad, dolor pélvico crónico, dismenorrea, dispareunia y aumento de vulnerabilidad frente a infecciones de transmisión sexual y el virus de la inmunodeficiencia humana. Bien, y claro, va a tener inevitablemente consecuencias sobre la sexualidad, con coitos dolorosos o dispareunia, especialmente en el tipo 3 o infibulación, que necesita la reapertura del introito vaginal para facilitar la penetración del pene. Ausencia de líbido, incapacidad para excitación sexual, incapacidad para tener orgasmo y fobia sexual por aversión al sexo. Que pensar que sus actividades sexuales son forzadas y son prácticamente violaciones. Por lo tanto, acaba siendo una reiteración de una práctica repetitiva con dolor y que acaba generando esta aversión al sexo. Si hablamos de la fisiopatología de los trastornos sexuales, hay que decir que la práctica de la sexualidad en cuanto a la erótica y a la respuesta sexual humana es compleja y multifactorial. Y por tanto, el tratamiento, en el caso de que ocurra, debe hacerse con un enfoque biopsicosocial, porque intervienen factores biológicos, factores psicológicos y factores socioculturales. ¿Vale? Vamos a hablar de todos ellos. En cuanto a los aspectos biológicos derivados del corte, ahí tenemos la imagen del clítoris, tanto en la zona externa del glande, que es lo que cortan, junto con el capuchón, que vemos en la imagen de la derecha. ¿Vale? Lo que pasa es que el clítoris tiene una zona interna con centímetros que, en el caso de la reconstrucción que hacemos, se saca hacia afuera para que tengan zona sensible. En cuanto a los aspectos psicológicos que afectan a la sexualidad, vamos a hablar de ello.
las condiciones mentales como la depresión o la ansiedad y sus tratamientos farmacológicos, el abuso sexual, el trauma sexual en la infancia por mutilación genital, que es el motivo del que estamos hablando, el estrés percibido, las inhibiciones por insatisfacción con la imagen corporal y la baja autoestima son factores que han mostrado afectar al deseo sexual. En cuanto a los aspectos socioculturales, las costumbres y valores culturales, sociales y religiosos pueden influir de manera negativa, especialmente en las mujeres educadas en culturas o religiones altamente restrictivas, como son de la procedencia de las etnias de las que estamos hablando, justamente. Los factores de la relación de pareja, como el conflicto crónico. Hay que pensar que muchas veces en estas culturas las relaciones hombre y mujer no son relaciones igualitarias, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de conflictos crónicos que se generan. La violencia de género, la disfunción sexual de la pareja, la rutina sexual o el ambiente antierótico y los factores de tensión tales como dificultades derivadas de la inmigración en estos casos, con los problemas legales, económicos y laborales, así como las obligaciones familiares, pueden contribuir también al trastorno sexual de las mujeres. Bien, voy a explicar el protocolo de actuación sanitaria ante la mutilación genital que tenemos en la Comunidad Valenciana. Decir que en España solo hay una unidad en Cataluña y otra unidad en la Comunidad Valenciana, que es la nuestra. Pero la diferencia con la de Cataluña es que en Cataluña solo reconstruyen quirúrgicamente. Nosotros reconstruimos, pero luego también abordamos todos los aspectos sexuales y psicológicos de la mutilación genital, porque hay que pensar que aunque se reconstruya toda la zona genital y tengan ya zona más sensible, la sexualidad es multifactorial. Por lo tanto, tiene que ser aprendida y encima ha estado asociada a actos traumáticos, lo que requiere pues, una terapia sexual a medio largo plazo, o sea, que digamos que no va a ser rápida el que aparezca la satisfacción. Por lo tanto, esto es muy importante de tenerlo claro. No solo basta con la reconstrucción quirúrgica. El objetivo general del protocolo es establecer un conjunto ordenado de actuaciones de carácter multidisciplinar e integral que permita abordar la mutilación genital femenina desde la prevención y detección precoz hasta la cirugía reconstructiva para las mujeres que la sufren y la solicitan en el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. Dificultades de detección. Claro, es un tema cultural. Por lo tanto, hay un choque entre la cultura de origen y la cultura del lugar de acogida. Esto genera dificultades para esa detección, porque es un tabú y se oculta. Y por otro lado, requiere de una formación específica de profesionales que, si no, podría pasar incluso en casos leves de mutilaciones tipo 1 desapercibidas, incluso por personas que se dedican a exploraciones de la parte ginecológica o genital de las mujeres, como pueden ser ginecólogas, ginecólogos, matronas, etc. Objetivos específicos. Buscamos, por un lado, la detección. Hay que realizar detección precoz del riesgo de mutilación genital en niñas menores de 15 años cuando a la madre se le ha realizado ya esa mutilación y hay un riesgo inminente ante un viaje programado al país de origen, que es cuando realmente se corre el riesgo de que se repita a su hija, porque en el país de acogida no se va a hacer, porque allí no se practica y es delito, como ocurre en España. En cuanto a la prevención, es otro de los objetivos específicos, que es prevenir la práctica de la mutilación genital en mujeres jóvenes, en grupos étnicos y de nacionalidad con gran implantación de la mutilación genital a través de la sensibilización en el entorno familiar y educativo. Tenemos el objetivo asistencial. Es ofrecer una atención integral psicológica, social y médico-quirúrgica a las mujeres a las que se le ha practicado la mutilación genital y decidan realizarse una reconstrucción genital a través de la derivación a la unidad de referencia. Otro objetivo es la formación. Es realizar una formación específica a las y los profesionales sociosanitarios con el fin de mejorar la respuesta profesional desde una perspectiva
interdisciplinar en la detección precoz, la prevención y el tratamiento. La sensibilización. Sensibilizar y formar a agentes de salud de base comunitaria, es decir, personas que no tienen por qué tener una especialización específica, son personas son iguales a nivel de una relación de igual a igual y que son de grupos étnicos similares o del mismo grupo, para prevenir la práctica de la mutilación genital en ese grupo étnico y de nacionalidad con gran implantación. Por lo tanto, estas personas formadas, digamos, se coordinan con los profesionales de la unidad de referencia y hace que sea más fácil, digamos, el que accedan a todo lo que es la prevención o la reconstrucción, si lo desean. Y finalmente, la coordinación. Es establecer un sistema de coordinación con otras administraciones que de una forma o de otra pueden en un momento dado intervenir en la prevención, en aspectos judiciales, etcétera, como son la parte educativa, social, judicial y policial, para completar ese abordaje integral y multidisciplinar. Bien, entonces, centros y servicios donde puede realizarse tanto la detección, la prevención, el seguimiento y la derivación. Pues tenemos desde la atención primaria, que es el sistema de entrada al sistema sanitario, desde los centros de salud sexual y reproductiva, donde pueden acudir mujeres a hacer desde una prevención de cáncer genital o mamario o a la instalación de un método anticonceptivo, ¿vale? Centros de salud pública, donde se instalan programas de salud, unidades de prevención de infecciones de transmisión sexual o VIH y la atención especializada, sobre todo en obstetricia o ginecología, en urgencias ginecológicas, urología o salud mental. Es decir, son personas que van a acudir por una demanda específica, pero no por la mutilación genital, pero los y las profesionales tienen que saber detectar si esa mujer es de esas etnias de origen y de alguna forma saber si la tienen o tienen hijas en edad de realizarse para poder hacer tanto la prevención como la detección y luego el seguimiento de derivación en los casos que ya se haya ocurrido. Y luego, en muchos casos, cuando realmente es un delito, hay que implantar medidas judiciales, ¿vale? O para prevenir que se le realice en niñas, en familias que ya viven aquí, ¿vale? Y, por tanto, también es muy importante el apoyo comunitario a través de la red de asociaciones y agentes de salud de base comunitaria que trabajan haciendo talleres de este tipo para sensibilizar y para completar, digamos, todo lo que son todo este tipo de atención y que sirva de nexo con los profesionales de la unidad de referencia. ¿Qué indicadores de alerta tienen que saber los y las profesionales para poder detectar, prevenir o derivar? Pues se atienden a una mujer que pertenece a una etnia y o país en el que es admitida la práctica de la mutilación genital. Que se pertenezca a una familia en la que alguna de las mujeres haya sufrido mutilación genital. Que tengan infecciones genitourinarias de repetición. Que tengan incontinencia urinaria o anal. Que tenga enfermedad inflamatoria de la pelvis. Que tenga esterilidad o infertilidad. Ante un diagnóstico de infección de transmisión sexual, VIH o hepatitis tipo C. Ante un trastorno sexual o un síndrome ansioso depresivo. Por lo tanto, ante cualquiera de estas situaciones, si además es mujer que pertenece a esa etnia o país donde se practica o es de una familia en la que alguna de las mujeres ya la tiene, ya tenemos que indagar y valorar y asesorar. Bien. El abordaje terapéutico desde la unidad de referencia es una atención multidisciplinar. O sea, hay distintos tipos de profesionales que atienden, como son obstetricia, ginecología, matrona, psicología, sexología, enfermería, trabajo social y anestesia. Una vez confirmado el caso y valoración de la adherencia al tratamiento, hacia ese abordaje terapéutico de la cirugía reconstructiva, antes de la intervención se hace ya un primer abordaje psicosexual, que en este caso, como yo soy el psicosexólogo, soy quien lo atiendo, donde
se valora esa adherencia a la reconstrucción, se valora el entorno familiar si apoya esa reconstrucción, se valora a la mujer si está de acuerdo con ello, ¿vale? Se trabaja también todos sus miedos, sus fobias, incluso ante la propia intervención, como todo lo que es ante el procedimiento. Se mitiga el tema del tabú ante esta práctica para que bueno, no se sienta culpable y por supuesto, entienda que no es algo que debe de haber ocurrido, ¿vale? Y se trabaja todo lo que es la salud sexual y reproductiva, la salud mental y, posteriormente, la respuesta quirúrgica sexual tras la intervención con la terapia sexual y psicológica, incluso de pareja, que hay que hacer posteriormente. Una vez hecho ese primer abordaje psicosexual, se pasa ya al abordaje de la intervención quirúrgica propiamente dicho, con el abordaje ginecológico, siempre bajo consentimiento informado. Se hace el preoperatorio anestésico para saber que no hay ningún tipo de riesgo y se hace tratamiento de complicaciones previas que pueda haber. Bien, la intervención es nuestra unidad es de cirugía sin ingreso. Por lo tanto, el abordaje terapéutico es, por un lado, psicosexual, con psicoterapia, terapia sexual, terapia de pareja, cuando hay pareja, porque hay mujeres que vienen sin pareja, y luego el seguimiento. Y a nivel ginecológico, la cirugía reconstructiva y el seguimiento. ¿La terapia sexual en qué consiste? Pues es establecer metas y expectativas realistas, motivando a las mujeres para asumir un papel activo en su plan de tratamiento e implicar a su pareja si tuviera. Para ello hacemos educación sexual, nos apoyamos para que tengamos en cuenta que la mujer realmente entiende lo que queremos transmitir y más que muchas veces no manejan el idioma, con imágenes y modelos anatómicos para explicar la anatomía y la fisiología de la respuesta sexual, identificar y eliminar mitos e ideas distorsionadas que puedan influir negativamente, y luego trabajamos el estilo de vida, sugiriendo cambios hacia un estilo de vida saludable, promover un ambiente de intimidad y abandono, el autoaprendizaje sexual, aunque no tenga pareja o aunque tenga pareja. ¿Por qué? Porque la mujer debe de aprender su propia sexualidad para luego guiar a una posible pareja o si ya tiene pareja. También el aumento de la comunicación, eliminar rutinas, aumentar tiempos de caricias, añadir estímulos novedosos y uso complementario de cremas hidratantes o de vibradores para completar ese aprendizaje de su respuesta sexual. Nuestros datos. Por ejemplo, aquí tenemos distintos países de mujeres que atendemos a lo largo de estos años, desde que se creó la unidad a finales de 2016. Vemos que, en primer lugar, el país del que más hemos venido atendiendo es Nigeria, seguido de Mali, Senegal y Costa de Marfil. Pero luego vamos viendo Guinea-Conakry, Camerún, Sierra Leona, Sudán, etc. Es decir, que son la procedencia. En total, 104 mujeres desde mitad de 2016 a 2019 se atendieron. En cuanto al tipo de mutilación, según el origen, pues claro, el tipo de mutilación se practica según la etnia, ¿vale? Vemos que, si vemos la columna de abajo, el total, la más frecuente es la tipo 2, con 64 casos. Y tanto la inespecífica como la tipo 3 es la siguiente y diremos que la menos frecuente es la tipo 1 o la tipo 4. Por lo tanto, esos son por grupos. Con un total de 20 mujeres reconstruidas desde 2009 a 2019, vemos la procedencia de nuestros datos de estas mujeres. Vemos, como he comentado antes, de Mali y Nigeria son de entre esas 20, ya hay 10, o sea, la mitad fueron reconstruidas, y luego ya tenemos Senegal, Somalia y el resto de países, como vemos, Togo, Sierra Leona, Burkina Faso, Costa de Marfil, Gambia o Guinea-Conakry. En la unidad Fuente San Luis es donde estoy yo situado y donde se hace todo lo que es la valoración psicosocial y las terapias sexuales. Y vemos que como a partir de 2016, donde se crea la unidad, hasta 2020, vemos que, por ejemplo, en color verde estaría el número de mujeres en seguimiento en 2016, 2017, 18, 19 y 20.
¿vale? Como ha ido progresivamente en aumento y hay una caída en 2020, año de la pandemia, con todas las medidas de confinamiento y distancia social que se implantaron, donde se desprogramaron consultas, donde los quirófanos se paralizaron su actividad y por eso existe esa caída, como ven, en 2020. El número de primeras consultas como fue subiendo, como decimos, de 5 en 2016, 9 en 2017, 4 en 2018, 10 en 2019 y baja otra vez en 2020 por la pandemia. Número de consultas sucesivas, igualmente, y número de consultas totales que hemos tenido durante estos años. Bien, la edad actual en la que se ha reconstruido genitalmente a las mujeres, vemos que desde una niña de 12 años, que es la más pequeña, que en este caso su motivo, por supuesto, como se comprenderá, no es sexual, sino porque tenía consecuencias urinarias, con infecciones urinarias de repetición, y ese fue el motivo de la reconstrucción. Allá todas, restos son mujeres adultas, que su principal motivo es, aparte de otros aspectos como sentirse completa por no tener clítoris y querer tener otra vez esa zona, la parte psicológica, el motivo fundamental es tener una vida sexual con satisfacción, ¿vale? Entonces vemos desde 21 años a 39 años. Bien, la edad donde les realizaron la mutilación genital, vemos que, bueno, como decía al principio, oscila a partir del nacimiento hasta pues, más o menos los 15 años, ¿vale? Y vemos pues que algunas de ellas se hicieron con 1 año, otras se hicieron con 3, otras con 5, otras con 8, otras con 9, otras en la pubertad con 10, con 12, con 11, ¿vale? Por lo tanto, son edades en las que les realizaron la mutilación genital. En todas, yo les valoro la respuesta sexual previamente a todo el proceso, ¿vale? Para luego confirmar si la hemos mejorado. Y vemos cómo, bueno, vemos que de este número de mujeres que hice el estudio de su respuesta sexual de forma objetiva, vemos como de esas 13 mujeres había 11 que no tenían deseo sexual, solo una decía que sí que tenía deseo sexual. La misma sí que se excitaba, lubricaba, pero no tenía orgasmo, ¿vale? Vemos cómo en el resto, es la mayoría, no tienen deseo, no se excitan, no lubrican, no tienen orgasmo y tienen dolor en las relaciones sexuales. Por lo tanto, no hay ninguna de las 12 que están aquí valoradas satisfechas, sino que hay insatisfacción sexual. Y en cuanto a las conclusiones, desde la constitución de la unidad de referencia ha habido un aumento progresivo de casos nuevos y de número de consultas, excepto en 2020, por la pandemia, como he comentado, y las medidas sanitarias donde se frenó ligeramente y ocasionó una disminución en las consultas y aplazamiento, en otros casos, de las citas programadas, tanto a nivel asistencial como en cirugías. Las mujeres han ido aumentando también en la llegada a la unidad por el trabajo de sensibilización y visibilización realizada mediante la formación y participación de diferentes miembros de la unidad de referencia en mesas redondas y actividades organizadas por diferentes asociaciones, además del trabajo de la agente de salud de base comunitaria que nosotros formamos, ¿vale? Y que trabaja con nosotros, y el activismo asociativo desde la creación de una asociación que hemos creado justamente para poder hacer que esta persona, una vez formada, tenga una posibilidad de vivir económicamente de ello, porque si no, una vez formada, necesita trabajar y entonces la perderíamos. Entonces, la forma de conseguir que se le pague un sueldo por sus actividades es la creación de una asociación que se llama de Yo Aminata, que en lenguaje bambara significa Red Aminata, y es la que trabaja con nosotros. Aquí les dejo una serie de bibliografía actualizada sobre diferentes aspectos de la mutilación genital, tanto en aspectos quirúrgicos como en aspectos de la sexualidad y lo que es todo lo que son epidemiologías y protocolos.
y los dejo a su disposición. Esta es la imagen de la asociación Yo Aminata, de la que yo también formo parte. Y aquí tenemos las personas que formamos, abajo están los nombres, la unidad de referencia, y con esta imagen pues me quiero acabar esta exposición, ¿vale? Y agradecerles su atención. Muchas gracias y